Asociación de Amistad Canario Cubana Antonio Pérez Monzón, le agradecemos su asistencia y esperamos que disfruten de esta tarde martiana. Muchas gracias. Les dejo con las interesantes palabras de la escritora Elsa Vega bajo el título José Martí, de la cultura enciclopédica a los versos sencillos. Es un placer para mí poder estar en esta oportunidad aquí con ustedes. Y les agradezco su presencia. Cuando los cimientos son sólidos y los materiales utilizados de buena calidad, las edificaciones resisten los embates del tiempo. Este señor cubano-canario valenciano ha resistido el paso de los siglos y nos convoca a 120 años de su desaparición física, porque todavía tiene para nosotros muchas enseñanzas. Sobre él, innúmeras personas en cualquier parte del mundo han hablado, han estudiado su obra y le siguen hasta nuestros días. Pero hoy vamos a escuchar las opiniones de algunos de ellos. Hemos seleccionado algunos de ellos. Juan Ramón Jiménez, español, escritor, que todos ustedes conocen, Mateo y yo, dijo: desde que casi leí un verso de Martí, no sé a dónde, pensé en él, no me dejaba. Lo veía entonces como alguien raro y distinto, no ya de los otros españoles, sino de los cubanos, los hispanoamericanos en general. Lo veía más derecho, más aterado, más directo, más fino, más secreto, más nacional y más universal. Escritor español también expresó con humildad: pienso en Martí, que tanto me ha enseñado a sentir más que a pensar. Domingo Faustino Sarmiento, político y escritor argentino. En español, nada hay que se parezca a La salida de Bramidos de José Martí, y después de Víctor Hugo, nada presenta la Francia de esta resonancia de metal. Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1945, expresó sobre Martí: todo agradecimiento en mi amor de Martí. Gratitud hacia el escritor, que es el maestro americano más sensible de mi obra. Y también agradecimiento del guía de hombres que la América produjo. Hemisferios de agradecimiento son para mi literatura y la vida de Martí. Rubén Darío, escritor nicaragüense, dijo: escribí una prosa profusa, llena de vitalidad y de color, de plasticidad y de música. Se transparentaba el cultivo de los clásicos españoles y el conocimiento de todas las literaturas antiguas y modernas, y, sobre todo, el espíritu de un alto y maravilloso poeta. La sencillez de Martí es de las cosas más difíciles, pues a ella no se llega sin potente dominio del verbo y muchos conocimientos. Hasta el segundo año de bachillerato, Martí tuvo una formación académica muy buena, tuvo además una educación, es decir, no solo se formó en instrucción, sino en valores, que le valieron todo lo que él hizo después durante su vida. Pero no vamos a hacer un recorrido por todo lo que Martí hizo, porque en realidad estaríamos aquí hablando 7 días con 7 noches consecutivas y no se nos acabaría el tiempo. Vamos a hablar un poquitito en ello. Entonces vamos a hacer énfasis en su primer colegio, el primer colegio donde él estuvo desde los 7 hasta los 12 años, y algunos aspectos de los que allí él pudo estar en contacto con la educación y aspectos que le valieron para después su trabajo político, su trabajo como traductor, como profesor, como todo. Entonces, el claustro de ese colegio, que se llamaba San Anacleto, el claustro estaba formado por los intelectuales mejor preparados de Cuba en ese momento. Y el director del colegio, Rafael Sixto Casado y García de Alayeto, que prácticamente nadie lo conoce, pensó que allí había que formar hombres para la patria, pero le estoy
estoy hablando de 1860, cuando en Cuba los cubanos éramos colonia de España. Entonces, no se hablaba de patria, éramos una colonia. Y ya ese director del colegio escribió 12 textos para su colegio, porque no le gustaban los que estaban redactados. Ponía en la dedicatoria, que es lo primero que uno ve cuando toma un libro en sus manos, a mi amada patria con mayúsculas. Es decir, que estaba formando conciencia, no solamente enseñaba ciencia. Pero les voy a decir las materias del plan de estudio o del currículum, o como se le llame. En aquel momento se le llamaba plan de clases. Entonces, tenía la primaria, estamos hablando de la primaria de ese niño, de los 7 a los 12 años, y algunos aspectos de los que allí él pudo estar en contacto con la educación y aspectos que le valieron para después su trabajo político, su trabajo como traductor, como profesor, como todo. Entonces, el claustro de ese colegio, que se llamaba San Anacleto, el claustro estaba formado por los intelectuales mejor preparados de Cuba en ese momento. Y el director del colegio, Rafael Sixto Casado y García de Alayeto, que prácticamente nadie lo conoce, pensó que allí había que formar hombres para la patria, pero les estoy hablando de 1860, cuando en Cuba los cubanos éramos colonia de España. Entonces no se hablaba de patria, éramos una colonia. Y ya ese director del colegio, que escribió 12 textos para su colegio porque no le gustaban los que estaban redactados, ponía en la dedicatoria, que es lo primero que uno ve cuando toma un libro en sus manos, a mi amada patria con mayúsculas. Es decir, que estaba formando conciencia, no solamente enseñaba ciencia. Pero les voy a decir las materias del plan de estudio o del currículum, o como se le llame. En aquel momento se le llamaba plan de clases. Entonces, tenía la primaria, estamos hablando de la primaria de ese niño de los 7 a los 12 años, un ciclo propedéutico, es decir, lo preparaban para en la primaria asistir después que llegaran al tercer grado, ya, es decir, primer y segundo grado, eran estas las asignaturas. Escuchen. Tenían ciclo propedéutico, como es lógico, tenían religión y moral, caligrafía española, inglesa y gótica, lectura, gramática castellana, aritmética elemental, geografía de la isla, historia de la isla. Pero ya empezó a darles a los niños el conocimiento de la isla con una asignatura separada de la historia. Cuando se daba historia y geografía juntos, ya él dio geografía de la isla e historia de la isla, por separado. Iba formando también conciencia, iban conociendo su isla. Concluida esa etapa, ese ciclo propedéutico, empezaba de verdad la enseñanza primaria, y pongan atención a las materias de enseñanza. Religión y moral, literatura, cronología e historia universal, geografía universal, cosmografía, matemáticas puras y mixtas. Estamos hablando de un niño que tiene 7 años, 8 años, 9 años. Aritmética mercantil, teneduría de libros, gramática general, idiomas, latín, griego, inglés, francés, italiano y alemán, dibujo lineal, dibujo natural, pintura al óleo, música vocal e instrumental, gimnástica, esgrima y baile. Y la ciencia estaba presente con magníficos laboratorios de todo, y el laboratorio de cosmografía que tenía en esa escuela, incluso llevaba a los alumnos por la noche para que vieran a las 9 de la noche cuáles eran las cuestiones más importantes que estaban sucediendo en el cosmos. Ahora bien, los idiomas. Ustedes dirán,
Pero bueno, ¿cómo es posible que ese niño haya aprendido esas cosas? Ese niño, con esos idiomas que aprendió allí, porque se aprendía por medio de la inducción, la deducción, el análisis y la síntesis, pero se utilizaba más que nada como procedimiento metodológico la traducción. Y en el caso de los clásicos, para el latín y el griego, acompañando a la bibliografía o a las biografías de los autores, ellos estudiaban las bucólicas de Virgilio, el libro de los tristes de Ovidio, las fábulas de Fedro, odas del libro de los versos de Horacio, es decir, Horacio, Virgilio, Fedro, todas esas eran las cosas que esos niños estudiaban. La primera experiencia de Martí en un medio anglófono fue muy jovencito, tenía unos 9 años, y acompañó al padre a Honduras Británica para servirle de traductor a cuestiones de negocios. Entonces, fue un traductor brillante, y muchas personas hablan de que eso se aprendió en el San Pablo, ¿verdad? Pero no fue en el San Pablo, estamos haciéndole... fue aquí donde él aprendió a ser traductor. Y terminando esta escuela primaria, Martí comienza, en él se ve ya ese poeta, ese traductor, ese crítico brillante que luego sería, comienza a traducir el Hamlet, pero lo dejó en el 5º acto porque le parecía indigno de un genio como era Shakespeare estar hablando de ratones, porque en el 5º acto ahí aparecen ratones. Entonces tenía 12 años y ya se daba el lujo de hacerle una crítica a Shakespeare por lo que estaba haciendo. Como traductor fue magnífico, fue brillante. También con 12 años tradujo a Lord Byron y después tradujo a muchos más que no los vamos a cansar a ustedes. Dominaba, aparte de ya las lenguas que les he dicho, portugués. Incursionó en el aprendizaje del ruso y del quichua. Y digo quichua porque en realidad este idioma no tenía E. La S la pusieron los españoles cuando llegaron allá y colonizaron, y entonces empezaron a decir quechua, pero en realidad era quichua. Pero hasta en este idioma Martí incursionó. En Francia tradujo muy joven una canción de era pariente de Víctor Hugo, pero al año ya estaba, a los 22 años en México, traduciendo una novela de Víctor Hugo, que era uno de los mejores escritores de la lengua francesa. Y él estaba a los 22 años traduciendo a este autor que él adoraba. Hay maravillas que podría decirles sobre Martí traductor, pero no les voy a cansar. Y dice, sus opiniones sobre la traducción incluso son clases de metodología de la enseñanza de la traducción en estos momentos. Son válidas hasta nuestro momento, tienen vigencia. Voy a leerle un fragmento de una de las cosas que él dijo en relación con la traducción en 1875. Dificultades graves. Traducir es transcribir de un idioma a otro. Yo creo más. Yo creo que traducir es transpensar. Y si aquí hay traductores, saben que es verdad. Es transpensar, porque hay que decir lo que dijo el otro en el idioma de uno, o en el idioma que lo está traduciendo. Pero, dice además, el deber del traductor es conservar su propio idioma. Yo anhelo escribir con toda la clara limpieza y elegancia sabrosa y giros callados del idioma español, porque para él no había otro idioma como el español. Y miren cuánto hablaba y cuánto eran como su segunda lengua. Trabajó mucho con los idiomas en la política, con los idiomas se ganó el pan como traductor, como con los idiomas
enseñó obras maestras de la literatura universal para niños, traducida y adaptada a los niños latinoamericanos y de habla española, porque, por ejemplo, hay un cuento de la literatura universal que se llama Meñique, pero Martí lo tradujo como Meñique, pero no es Meñique. Meñique para nosotros es el dedo pequeñito, ¿verdad? Pero es que para el cuento en realidad no se llama Meñique, se llama... Entonces él lo tradujo y le puso Meñique para que los niños que leyeran aquello, que estuvieran leyendo en su lengua. Estaba haciendo conciencia latinoamericana, conciencia del español. En este caso, él decía que la lengua es el producto y la forma en voces de una nación. Por eso es tan importante que cuidemos nuestra lengua, que el español tratemos todos los días de conservarlo puro, sí, enriquecerlo con la modernidad, pero tratar de evitar la chabacanería, las cosas feas, todo lo que prestigia el español, eliminarlo. Ahora bien, en esa formación escolar de los 7 a los 12 años, les dije que también había música en esa escuela como asignatura y había que estudiar música. Entonces, ¿qué hizo Martí con la música que aprendió allí? Después hizo crítica de arte en inglés y en francés y en español para de diferentes periódicos de distintos países del mundo, y fue lo que aprendió en aquella escuela primaria. En el San Anacleto se impartía la música instrumental y vocal. Los alumnos que más se destacaban en los estudios de las obras de Gaetano Donizetti, de Bellini, de Verdi y otros demostraban sus progresos interpretando las piezas de esas personas. Imagínense ustedes, un niño de 10 años, de 8, de 9, interpretando a Verdi, y lo hacían allí. Además, Verdi era uno de los más revolucionarios en aquel momento, no les voy a decir la historia, pero era uno de los más revolucionarios. Y sus libretos también eran unos libretos escritos por personas que eran nacionalistas, que amaban la independencia. En un folleto encontrado en la Biblioteca Nacional de Cuba por un escritor famoso de Cuba, Alejo Carpentier, hay correcciones manuscritas de erratas, frases y trazos que revelan un estudio cuidadoso de la teoría musical, hecho por quien con su firma en una página interior demuestra ser propietario del tratado. José Martí tenía 15 años, estudiaba teoría musical, es decir, sale de aquel colegio, pero mantiene su vínculo con la música. Asimismo hizo con la pintura. La pintura que aprendió allí, al óleo, el dibujo lineal, en definitiva, la utilizó después para hacer crítica artística. Y les voy a decir solamente una cosa, porque no lo puedo cansar. Martí, en esto de la música, perdón, de la pintura, fue un visionario. ¿Por qué? Porque se hizo una exposición en Nueva York y era así la exposición, y había un cuadro, se llamaba El Cristo ante Pilatos, que era de un húngaro desconocido, Muncaci, nadie lo conocía, pero hizo una crítica tan acertada que después, con el decurso de los años, Muncaci ha pasado a ser una figura clave de la pintura y lo descubrió José Martí. Vamos a decir una sola frase de lo que dijo Martí sobre música, para después pasar a la pintura. Dice Martí: voz y piano han de ir juntos, como la luz y la sombra. La música ha de crear, como en Händel, ha de gemir, como en Verdi, ha de pintar, como en Mendelssohn. La música es más bella que la poesía, plantea él, que es un poeta hasta en prosa.
Y tal es la musicalidad de su producción poemática que más de 40 textos suyos sobre variadas temáticas han sido musicalizados por Joséito Fernández, Pete Seeger, Harold Ramage, Sara González, Amaury Pérez, Pablo Milanés, Miguel Porcel, y las han interpretado millones de personas en el mundo, y hoy la vamos a interpretar, la vamos a cantar aquí interpretada por el doctor Artemio Franchi. Ahora bien, este señor que tenía esta formación cultural, enciclopédica, no quiso en ningún momento escribir como escribían los demás. No quiso ser un poeta como los demás poetas. Y fue criticado. Cuando él empezó a escribir sin rima, poniendo un verso de 14 sílabas y el otro de 4, hacer cosas diferentes, porque era lo que hacía falta hacer, renovar la literatura, crear nosotros y no imitar a quien lo había hecho, empezaron a criticarlo. Y entonces él dijo: la verdad quiere serlo. El verso mío puede, cual paje amable, ir por lujosas salas de aroma vario y luces ricas, temblando enamorado en el cortejo de una ilustre princesa, o gratas nieves repartiendo a las damas. Es decir, él sabía cómo escribir, como escribían los demás, pero como empezaron a criticarlo y ya no podía soportar aquello, escribe este verso, este poema, que es un poquito largo, pero yo le he cogido 2 estrofas nada más, y empieza a luchar por encontrar la forma de él decir, pero una forma sencilla. Y dice, académica se llama este poema, es larguísimo, pero oiga, él le dice a la poesía caballo, su caballo, dice: ven mi caballo a que te encinche, quieren que no con garbo natural el coso al sabio impulso corras de la vida, sino que el paso de la pista aprendas, y la lengua del látigo, y sumiso deja la silla el arrogante lomo. No han de cantarse, no, sino las pautas que en moldecillo azucarado y huevo encasacados dómines dibujan, y gritan al bribón cuando a las puertas del templo augusto un hombre libre asoma. Ven mi caballo, con tu casco limpio, a hierba nueva y flor de llano oliente. Ya quiere empezar a dejar atrás, porque los que están en la academia le piden que él haga lo que hay que hacer, y haga poesía con rima y poesía con métrica. No, entonces él dice: ven mi caballo a que te encinche, pero es para hacer la poesía que él quiere hacer. Y en sus composiciones poéticas él podía ser gala de cultura universal, pero esos modos no se correspondían con el compromiso de luchar por los oprimidos y defender los derechos de los pobres que desde niños había trazado. Este es el único verso que quizás hoy ustedes van a escuchar repetido, porque lo voy a decir yo y creo que después en la primera que voy a interpretar está, pero es para mí un testamento literario que Martí hace. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, el arroyo de la sierra me complace más que el mar. O sea, Martí deja atrás la academia, todas las palabras bonitas, toda la floristería de la obra, y escribe los versos sencillos que hoy vamos a tener la oportunidad de disfrutar aquí. Y como última cosa, para que se vea cómo él era capaz de hasta la cultura enciclopédica que tenía, reducirla a lo popular para que se entendiera, dice: yo sé de Egipto y Nigricia, y de Persia y Xenofonte, y prefiero la caricia del aire fresco del monte.